Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad para conversar con un amigo de la casa, un amigo personal, un amigo. Como todos. Esas son introducciones. El único e inimitable bestseller nacional, don Francisco Ortega. Bienvenido a Charlando. Sí, fue más concisa, me aburrí del... Pensé que iba a decir don Francisco Mario Cruz. Y ahí nos vamos todos tres. Sí. Hacía un libro que no nos veíamos. Hacía un libro, sí, de no ficción. Claro. Sí. Ahora volví a la ficción, a la novela. Ficción. Es novela. Esta es novela. ¿Y dónde queda la Magdalena Petit allá? ¿O Claudia Maquena? Son novelas también. Fíjate que es interesante lo que apuntas, de alguna manera sin apuntarlo, porque pasa algo raro con la Quintrala. Con la Quintrala, siendo quizás la mujer más famosa de la historia de Chile, yo creo, desde los cómics de Don Pato, Magdalena Petit hasta Raquel Argandoña. Porque el suave no es chileno. Exactamente, no hay un libro histórico sobre ella. Aparece en otros libros, pero los libros monográficos de la Quintrala son todas novelas. La de Benjamín Vicuña Maquena dice ser histórica, pero es una novela. La de Magdalena Petit es una novela. Derechamente. La de Mercedes Valdivieso, yo la peor de todas, que es la que todo el mundo se olvida de esa, pero yo diría que de repente es la más importante, después podemos decir por qué. Y la trilogía de Gustavo Frías, que es bien buena. Sí. La de los tres... Tres nombres para Catalina. Tres nombres para Catalina, que es como... Toma, pero es novela histórica como serie. Entonces es un personaje del que se ha escrito más ficción que ensayo histórico. Y es raro. No hay una biografía de la Quintrala. No la hemos podido bajar a la tierra. O alguien le da, o da miedo que le da la Quintrala. Porque el mito es más grande que Exactamente. la persona. El mito es demasiado grande. Y te decía lo de Mercedes Valdivieso. Yo creo que la Mercedes Valdivieso, que se me fue mencionar en la de carrera, es la primera que le otorga sombra a esa persona. Porque Benjamín Vicuña Maquena es mala. No tiene... No hay grises. No hay grises. En Magdalena Petit le agrega toda la cosa de la brujería, pero también es mala, es villana. Mercedes Valdivieso te debe responder, ¿es tan mala o es parte de los rumores de la época? Y Gustavo Frías, en el fondo, él se pone por fuera y cuenta, es una novela en tercera persona donde es más importante el mundo de la Quintrala, finalmente. Pero son todas novelas, y ahora esta es una novela también. Y es una novela rara, además. Una novela rara, porque es una novela que es un homenaje a Drácula pasado por la Quintrala. O al revés. Porque tiene el juego de espejo. ¿Te costó? ¿Lo tenías planeado? ¿Te salió así? Cuéntanos la parte del making of. Este libro nació hace como 16 años. Estábamos con Carlos Reyes, con la Bernardita Ojeda y con Patricio Alfonso en unas tertulias que hacía Sebastián Garrido sobre terror y Lovecraft y literatura. Y estábamos hablando de que lo hacía de hecho en un café que era de su mujer, que quedaba en Live por ahí, mucho medio. Y eran los jueves de las tertulias literarias. Y en esa conversación hablábamos hablábamos de Drácula, de Frankenstein y de Polidor y Carmila. Entonces, en la conversación salió la idea de que cuáles son los grandes mitos del gótico chileno. O sea, en Chile no hubo gótico, pero hay personajes que se pueden leer desde luego. Claro. Entonces aparecía el Corregidor Soñante.
Muy bien. y aparecía la Quitrala, o la Catrala. Y cuando llegamos a la Quintrala, era como, hoy Quintrala, Catrala, Drácula son palabras que se parecen. 3 sílabas, el tra y el dra. Y de alguna manera la Quintrala es súper homogénea con Elizabeth Bathory. Son dos personajes separados por un siglo de distancia, pero también son mujeres muy poderosas, de las cuales se le inventó todo un contexto sobrenatural, pero sobre todo las mujeres muy poderosas que tenían y que levantaban el celo entre los hombres contemporáneos. Y ahí el Sergio Gómez, que en paz descanse, que se nos fue hace un par de meses, él tenía la idea de hacer una serie de libros con Norman en Chile, que eran antologías de cuentos temáticos. Entonces quería hacer uno de Frankenstein, uno de Drácula y uno del Hombre Lobo, porque era una colección que había aparecido en España en esa época. Finalmente esos se convirtieron en los cuentos chilenos de terror y en los cuentos chilenos de ciencia ficción. Yo saco Norman. Y en el de Drácula, Sergio me pidió que le ayudara y me pidió un cuento como para ver cómo quedaba. Y yo en ese cuento escribí un relato que es prácticamente una versión de los primeros capítulos de este libro, que se llamaba La invitada de Catrala, que era la misma idea, hacer un retelling de Drácula usando la Quintrala y los valles de Aconcagua como Transilvania. Y quedó ahí. Y después la idea aparece de alguna manera en 1959. Lo nombra uno de los personajes. En la novela gráfica La de Nelson Gassner. La Quintrala se encuentra con Drácula en tal parte. Hay una viñeta que aparece. Y con Nelson después hicimos una pega muy rara que le hicimos para Televisión Nacional, que era había una telenovela que se llamaba Témpano, que era una teleserie policial arriba de un barco, como en el Escorpio. Y en esa telenovela que le fue bien, los dos policías, que estaban encarnados por Diego Muñoz y Pablo Cerda, se hicieron súper populares. Entonces, en TVN algo pasó que se les ocurrió hacer cómic online dentro del sitio de TVN con estos dos personajes. Y nos pidieron a nosotros con Nelson que hiciéramos un cómic que tuviera que ver con un caso policial extraño. Y ese cómic se llama Sangre de Catrala. Y ahí está, eso salió en 2011, y ahí está un super germen que queda en esta historia. Y a mí siempre esta historia me quedó dando vuelta algún día, incluso alguna vez con Jesús Diamantino hablamos de hacer una antología de vampiros chilenos, y yo le decía, oye, tengo esta idea de catralizar Drácula, pero en un cuento. Y Jesús me dijo, no, ¿por qué no sí, la novela, esta? Y lo que me impulsó a convertir la novela fueron dos hechos del 2024. El libro que hicimos con Félix Vega, donde aparece la cantidad, y el textito ahí. Y que Félix también dijo, oye, esto es bueno. Y justo se estrenó la película La Nosferatu de Robert Eggers. Sí, Robert Eggers. Y fue como, tal vez Nelson y Félix tenían razón. Entonces empecé a escribir la novela. Y esta novela, dentro de todas las novelas que he escrito, tiene dos características. Yo le saqué 200 páginas. 200 El páginas. manuscrito que yo entregué a la editorial tenía 400 páginas. Y le hice tan podado, porque de repente había una parte, viajaban como al siglo XX, había un tema con la dictadura, pero como la Bernardita lo leyó, me dijo, oye, sí, está bueno esto, pero como que se pierde la historia. Como que la gente que leyó el manuscrito decía, oye, toda la parte del siglo XX quieren una isla en el sur, que es una versión de un cuento que tengo yo, que se llama Santa Graciela, y como que yo lo había mezclado acá, que es como vampiros en dictadura. Como que es otra cosa. No, como que nos pierde, queremos, lo que más nos interesa es Catrala. Entonces ya, sí, ok. Y le hice caso a los editores y a los lectores. Y le saqué a los lectores y le saqué como no eran 200 páginas, 70. Y lo otro que tiene es que es el único libro que yo he escrito que no tiene una línea de diálogo. Por varias razones. Porque
quizás la más importante es la narradora de este libro. Es una mujer de 27 años, argentina, de 1917. Y yo no soy ninguna de esas cosas, cuesta mucho escribir. Si ya cuesta escribir como mujer, escribir como una mujer argentina de 1917 es casi imposible, para un huevón de 52 años. Chileno. Y chileno. Entonces, volví a la estructura de Frankenstein y de Drácula, que son con cartas, diarios de vida, pero a pesar de que son cartas y diarios de vida, tienen diálogo con el guioncito y todas esas cosas. Y dije, voy a volver, pero al diario de vida y a la carta más fácil, la que no tiene diálogos, la que cuenta los diálogos. Me dijo tal cosa, agotó, muy como clásico. Entonces, eso fue porque quería homenajear la estructura de Frankenstein y Drácula, pero también por limitaciones de la voz narrativa que tiene uno. Pero la parte pistolar es como... Parece que es para hacer. Sí. Me lo dijo una periodista, me dijo, si no supiera que fueras tú, creería que fue una mujer, que era una mujer de 17 años. Eso no es menos. Pero me costó harto. Lo hice leyendo harto a María Luisa Bombal, que no es argentina, pero tiene una cosa leí, ¿sabes qué libro me ocupé harto? Adán Buenos Aires, de Marechal, por los modismos. Y en un momento en que me acuerdo que estaba hablando con Julio Rojas y me dice, ¿por qué no le pedí a la IA que te los corrija? Y le pedí, pero no funcionó nada. Así que no funciona nada. Pero es que Roja le tiene más... No, sí, que empapa la IA. Sí, pero no funciona nada, no entendía nada, así que volví a la base al libro, sobre todo el libro argentino, harto cuento argentino de esa época, para entender cómo que las mujeres de alta sociedad de Argentina de 1917 escribían muy correctamente, con suerte añadían un voz o una cosa así, pero muy cortita. ¿Cachai? Pero eso fue muy lento. Y yo me demoré como 2 años. Desde que te sentaste cuando yo tenía todo. Y corregirlo. Y lo último que escribí fue el primer capítulo, que es en el terremoto de 1647. Qué terrible, ¿eh? ¿Te informaste, me imagino? ¿O ya sabes? Yo sabía de esa historia porque lo había investigado para el cómic, la historia en Chile en cómic. Y ahí yo hablé con una historiadora que me habló de cómo fue el terremoto en 1647. Y fue así. ¿Quieres saber? Sí, quieren saber. Sí. El terremoto de 1647. Algo sabemos, pero queremos saber más. A ver, se abre la falla de San Andrés, de San Ramón. Y la falla de San Andrés llegó de rock y se no, la falla de Ramón. No sé por qué le dicen San Ramón si se llama Ramón. ¿Ah, sí? Sí, porque es la quebrada de Ramón. Sí, la quebrada de Ramón. Había un grupo folclórico que se llamaba Ramón. Los de Ramón. Que eran súper monos. Pero no, bueno. Eran buenos, pero súper monos. Levántate en los rojos. Sí, tocaban como guitarras Era como... muy hippie. Sí, pero tocaban unas guitarras como ese. Era como folk progresivo, porque te metían unas guitarras que eran una familia. Sí. Papá, mamá y los 3 hijos. Y tenían un restaurante. Exactamente. Y había hacían un programa en la tele. No, arriba. ¿No era Peña? ¿No era una Peña? Era una peña ABC1. Claro. Y el papá, que era el guitarrista, usaba una barba como a los Abraham Lincoln. Trabajan, ¿no? Entonces hacían ese tipo de... Qué ganas de conocer. Eran muy conservadores. Qué buena palabra. Sí. Me gustó. Ahí estamos ya en el nivel de este lugar. Era el grupo favorito Del terror. de Lucía. Sí, pues. Eso es Rosario. Sí. Así que vamos de ahí para Y arriba. bueno, vamos a la quebrada de Ramón. Pero vamos al terremoto. Y bueno, el terremoto. Ya, la madrugada del 13 de mayo de 1647, la quebrada de Ramón se abrió.
y se rajó Santiago entero. Santiago era como el centro, se lo tragó y además se quemó la ciudad. Y No había cuerpo de bombero. y coincidió que había un brote de tifus en Santiago en los días anteriores. Además llovió después, el barro, el tifus se expandió como una plaga. Bueno, lo único que quedó en pie fue una pared del templo de los Agustinos con el Cristo Mayo. Esa es la parte que todos conocen. Pero lo que se desconoce del terremoto de 1647 es que la corona española ordenó bloquear todas las entradas y salidas del centro de Santiago porque había demasiados apestados en la ciudad. Y que los dejaran morirse, matarse los unos a los otros. Bueno, Y hubo canibalismo. Eso lo sabía. Se comían a los niños. Y se empezaron a volver locos la gente que estaba en Santiago. Y la ciudad estaba a tal punto sitiada que el virreinato estudió la posibilidad de trasladar la capital de Chile a Quillota. Es raro, porque ya existía Concepción y podían haberse trasladado a Concepción. Pero querían construir una capital nueva en la zona de Quillota. Básicamente los hacendados de Aconcagua querían que la ciudad se fuera para allá. Y se pensó incluso en quemar todo Santiago. Quemar todo lo que era, aparte, ¿no? Porque era como el apocalipsis. Estaba lleno de locos, enajenados, apestados, enfiebrados. Los cadáveres estaban apiñados. Los perros se comían a los abuelos que quedaban muertos, a los niños que quedaban muertos. Soltaban jaurías de perros para que comieran cadáveres y que los perros terminaban comiéndose gente que estaba viva pero llena de llagas. Porque además, aparte de la tifus, hubo un brote de otras enfermedades de tipo plaga, de tipo peste. Ese año además el invierno fue muy fuerte. El brazo del Mapocho, que era el que va por la cañada, se desbordó, todo quedó lleno de barro. Fue el apocalipsis zombie. Y por eso en ese primer capítulo, que está ambientado en noviembre, 4 meses, no, es mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 7 meses después, es tan violenta esa escena. Porque acá lo que hay es una suerte de misión de rescate de la Quintrala que quiere evitar que los apestados que se volvieron locos destruyan el Cristo de Mayo. Y ella va con 2 esclavos y una negra y pasan cosas. Sucede un milagro. Y sucede un milagro. Un milagro es que estamos aquí. Un milagro técnico. Entonces, cuando yo tenía como el manuscrito terminado del libro, Qué fuerte, oye. más o menos armado, había una parte en que aparecía el Cristo de Mayo en el libro. Y aparecía con hechos aquí, A, B, C. Pero me faltaba una escena de apertura que le diera más importancia a la figura histórica de la Quintrala y al Cristo. Y así que eso fue lo último que yo escribí. El inicio fue lo último que escribí. Yo generalmente soy súper porque se dice que hay como 2 tipos de escritores: los que escriben con estructura, o sea, con escaleta, y los que escriben a los Stephen King, o sea, empiezan en el capítulo 1 y terminan en el 40 y tanto, forma lineal. A mí me acomoda más la forma lineal, pero esto fue el único, bueno, pero Bajamut, porque Bajamut tiene un tema con la estructura. Este es un libro clásico, digamos, que tiene una trama lineal, pero de los que he escrito es quizás el único donde lo último que escribí fue el inicio. Para partir bien. Ajá. Con esa escena. Y también escribí alargué el final por un consejo de la Bernardita Ojena, y que hice esa escena que ocurre arriba del Queen Mary cuando va uno de los personajes cruzando desde Londres a Nueva York. Esta novela básicamente, a ver, los que no la han leído, transcurre básicamente en Chile. Transcurre en San Felipe, en Los Andes, en Putaendo, en Buenos Aires
y luego se mueve a Europa. Y no al revés. Y no al revés. A propósito de Black Dragoon, digo yo. Sí, sí, pero el Londres de esta novela es Buenos Aires. Como viste el eje. Claro, y Transilvania es Punta Pero tiene sentido. ¿Estaba bueno el que tomaste? No. Pero tiene sentido porque cuando uno piensa en Transilvania, piensa en la idea del cine de Transilvania, no un lugar como sombrío. Transilvania es precioso. Sí. Sí. Todo es verde, colina, ríos cristalinos. Es uno de los lugares más bonitos de Europa, Transilvania. Y Punta Endo, los valles de Punta Endo de la Concagua también son bonitos, entonces permite jugar un poco con eso. Acomódense por ahí. Sí. Una de las primeras presentaciones de este libro fue en la Feria del Libro de Transilvania. Y les contaba, y estaban como, ay, me gusta, hay vampiros y todo. No, es que no hay vampiros. Porque no hay vampiros en esta. Parece que hubiese un vampiro, pero no hay vampiro. No dice nunca la palabra vampiro. No. Y se habla de tuetué, de chonchón, de piuchén. Mitología chilena. Es súper folclore chileno. Típico Culebrones. autóctono lugareño folclórico criollo. Sí. Tiene olor a porotos con rienda de charque y cantón de cochayoyo. Bueno, hay una parte en que se come porotos. en el regimiento de San Felipe. Eso, fíjate que en la escritura de este libro descubrí cosas que no tenía idea. Cómo era la estructura policial de 1917 en Chile. Porque no existía carabinero, ni tampoco existía la policía de investigación. Existía una policía dependiente del ejército, que era la proto-carabineros y proto-investigación. Eran más milicos. Eran como 1917. 17. Sí. Bueno, los carabineros vienen de ahí. Sí, los carabineros, pero son bastante posteriores. Pero viene la estructura militar es como que había policía militar. ¿Otra vez? Cuando dicen carabineros, ¿se refieren a los pacos? Sí, Ah, ya. Se refieren a a los PACOPS. Pacos. policía a contratar Claro. Obvio. para que quede claro en No actas queríamos decir otra cosa. de orden y seguridad. El apellido de folclore nomás. Es que una palabra bilingüe, se escribe carabinero pero se pronuncia. ¿Alguna pregunta o algún otro comentario menos serio que...? Aprovechen, este es el momento. El autor te acaba para con las consultas de ustedes. Ay, no sé, yo estoy empezando a leerlo. Me encanta la descripción inicial. Nosotros traemos ¿En serio estamos reclamando libro. esto de que era horrible? porque necesitamos que nos firmen. Voy a Pero cobrar. somos Tan- seguidores tan- tuyos. tan- No, pero tan difíciles las somos cosas hoy big día, fans. así que voy a cobrar por las ¿O firmas no, extra? pero la descripción es fantástica. Yo así como que ¿Y qué parte vas? muy buena. Está Guillermina en la casa, ha llegado así hace unos ya. días y sí, Ya. es que me lo regaló hace unos pocos días. Y Para no afuera. es muy intenso y es fantástica. Pero me encantó esa descripción cuando dijiste de los porotos y eso, cuando dice que le esperaba un plato de porotos con chuchoca. Con chuchoca y unos... ¡Ay, me lo imagino! En una cama y yo decía, ¿cómo se prepara eso? Necesito comer eso. Fue una descripción muy... Pero me preguntas yo. No, porque ¿Sí? Yo soy de esa época. Es comida, o es que sea, es investigué lo comida que se total. comía, lo que se comía en la Sí, zona pues. en la época. Investigó Sí, muchos pues. platos de porotos. Sí. Y lo que se comía y lo que se servía en el Transantil, en el tren que venía de Argentina a Santiago. No es spoiler, no es spoiler. Escritor de método, Pero investigó bueno. los platos de porotos. ¿Cómo se hace para internacionalizar la mitología chilena? Porque es eso lo que estáis tratando de hacer. Hace rato. Mezclando a la Quintrala con Drácula. Mm. O nacionalizando a la ballena blanca. ¿Cachai? Esa. Mm. Pero no será. Fíjate que curiosamente hoy día, en la mañana, fui a un diálogo en movimiento que me pidieron con profesores. Diálogo en movimiento es una estructura, es una actividades que hace el Ministerio de Cultura. Fuera. Por lo menos para este año.
Durante la actividad, Con el presupuesto. de hecho, bueno, hay que aprovechar todo era como chiste, pero era terrible las caras, hay que aprovechar este último año. Todo. Bueno, pero este año el tema es mito y leyenda. Entonces, me hacían una pregunta muy parecida. Y yo ponía de ejemplo el trabajo que hizo Punk Robot, del cual yo participé, con Star Wars Vision. Porque cuando a los de Punk Robot los invitaron a ser parte del proyecto de Star Wars, y después me invitaron a mí, la idea que nosotros conversamos internamente era ser muy chilenos en la propuesta. Y lo que hicimos fue ir a la mitología celta. Entonces la primera reunión que tuvimos con la gente de Lucasfilm y Star Wars, pues, les mostramos toda la iconografía de Jaime. Y los gringos alucinaron. Alucinaron porque es algo que nunca habían visto. Y la mitología chilena y el folclore chileno tiene una cosa que es muy, y no solo chileno, también latinoamericano en general. Salvo el mexicano, que de alguna manera, por, ¿cómo se llama la película? Por la de Coco, explotó, todo el culto a la muerte explotó en todo el mundo. Pero la mitología de América del Sur es muy rica. Tiene una cosa que puede ser una nueva minería. Porque si tomamos en cuenta de cómo se alimenta la cultura pop de los mitos nórdicos, de los mitos de Japón, hay que empezar a pensar en exportaciones no tradicionales y tratar de mostrar lo que tenemos en este lado del mundo a través de productos culturales. Odio hablar, me quedé con mezclado de los productos culturales. El gobierno, todos productos. Generación de empleo a través de la Quintral y de la Pincoya. Pero creo que por ahí va la cosa. Creo que es tratar de... A ver, a los niños les encantan los mitos y las leyendas. Y esa era la conversación hoy día en la mañana. Cómo contarle, cómo hacer que los niños se conviertan en difusores de los mitos y las leyendas. O sea, que eso no es muy fácil, porque los chicos les contáis del culebrón y de la pincoya y quedan, se les explota la cabeza. Es decir, no les tomen pruebas sobre esos temas, sino háganlos que se disfracen. Que en la semana de Halloween hagan un taller de disfraces de monstruos chilenos porque salgan a pedir dulces disfrazados de la Quintala o de lo que sea, de lo del agua. Por ejemplo, va por ahí que hagan esfuerzos de contar, que ellos mismos cuenten la historia. Y por ejemplo, la gente de Temuco o de Punta Arenas no cuente mitos chilotes, cuente mitos de Punta Arenas. Cuenten mitos de Temuco, cuenten mitos de Arica, que haya una cosa de apropiación de su propia región, de las cosas que les pasan. Yo les decía a los profesores, y mientan nada más, pero ¿cómo metimos así? Oye, les voy a contar lo que le pasó a mi abuelo. Da lo mismo, que sea verdad lo que le pasó a mi abuelo. Pero si cuentan lo que le pasó al abuelo, van a tener la atención de... Es interesante. Sí, una cosa de corazón. Porque tenemos bestiario y mitología. Bestiario y mitología. Y folclore también. Claro. Y folclore urbano. No, y además pasan, fíjate que en el verano estuve en ¿cómo se llama? En Chiloé, en una actividad que se llama Chiloé Oculto. Y ahí hay un cabro que es un investigador local, que es un profesor de castellano, que se llama Salvador de Castro, es su seudónimo. Pero pues bueno, Salvador, porque además es de Castro. Y él lleva, con el Aldo Aster y con varias gente más, llevan harto tiempo rastreando una historia que a mí me parece que es increíble. Que curiosamente tiene que ver con una parte de este libro, pero este libro yo ya lo había entregado, así que no les copié. Que quede claro. Y cuando naufraga a finales del siglo XVIII, inicio del siglo XVIII, en las Huaytecas del Bagger, el HMS Bagger, los sobrevivientes se dividen en dos grupos. El del grupo del capitán baja a Punta Arenas y de Punta Arenas pasan al Atlántico, suben por Argentina y llegan
Ahora sí. a Brasil, y le pasan un montón de cosas que es la novela, que se llama El del Bagger, y que Buenísimo. la película, buenísima, ¿no? Y la va a hacer escocese con... Pero hay otro grupo, Todos los libros de ese autor son películas. sí, pero hay otro grupo en el cual había un personaje que se llamaba John Byron. Ellos suben hasta la zona de Chiloé y viven en Chiloé como 6 meses y luego vuelven a Inglaterra. Y resulta que John Byron tuvo un nieto que es Lord Byron. Wow. Lord Byron. Lord Byron, Wow. entonces, igual esta cosa tiene más de suposición que... Pero también es bonito hacer estos ejercicios. Entonces ellos dicen que quizás este personaje supo de algunas leyendas de Chiloé como la del Imbunche y se las cuenta a Lord Byron. Y quizás la leyenda del Imbunche está en los cuentos que cuenta Lord Byron en la Villa Diodati cuando se juntan todos a escribir estas novelas. Y que por eso Frankenstein se parece tanto al mito del Imbunche, pero con una versión más galvánica. Y por eso en la novela Frankenstein hay un momento en que la criatura dice que si le hace la criatura, si le hace una novia, él le promete dejarlo tranquilo e irse a las soledades de los canales patagónicos. Entonces yo le decía, pues usted quiere probar que Frankenstein es chilote, pero podría ser. Podría ser. Y da lo mismo, si es verdad o mentira. Es un ejercicio muy bonito. Pero tampoco está descabellado. Que tampoco tan descabellado y es un ejercicio bonito de mitología comparada. Entonces, es lo mismo que pasa de alguna manera con Moby Dick y con Cthulhu, que son, y tú decís, ya, pero Cthulhu es tirado las mechas que sea chileno porque descansa en, ¿cómo se llama?, frente a Chiloé. Pero no tanto, porque en el fondo Cthulhu, todos los mitos locos se basan en las aventuras de Jeremiah Reynolds en la Antártica. Y él estuvo en Chile y vivió en Valparaíso, estuvo en Isla Mocha, estuvo en todas partes. Y él después le cuenta esa historia a Edgar Allan Poe y Edgar Allan Poe le cambia el nombre por ¿cómo se llama? Por Arthur Gordon Pym. Entonces ya tenemos antecedentes de exportación mitológica que se ha convertido en productos universales. ¿Por qué no soñar a lo grande, aprovechando que tenemos estos gobernantes tan fríos que lo único que quieren es industria? Disfrutamos la industria, pues ganemos por dentro. Pero si se puede, tu documento le propone la pregunta de la ciudad, que ni siquiera somos capaces de reconocer nuestra propia cultura a nivel local. Sí, O sea, acá en Santiago, ese es el tema. Chiloé. Y si vaya a La Serena, es la de Coquimbo. Sí. Pero como que nadie... Yo no soy chileno, mis ancestros son españoles. Claro. Pues, Nadie se apropia, sí es cierto. Es como... Yo creo que a mí me gusta el tipo de puntanero, Eso. yo soy fan de Colo Colo. Tiene un club allá, apropiate de los de hecho, tuyos. este debe ser el único país de Chile, de América, donde, por ejemplo, cuando va Colo Colo a jugar a Temuco, hay más hinchas locales de Colo Colo que del Club Deportes Temuco, que ya no existe, pero existía. Sí, es una locura. Es una locura. Nadie No sabe. tenemos una Cultura propia. cultura propia. Es más difícil aún, y ese es mi comentario, que tengamos una a nivel nacional si ni siquiera somos capaces de tomar la propia. No me gusta Santiago, me voy a ir. Pero apenas hay un día feriado, me voy a ir a Santiago por Santiago feo. ¿Qué tiene feo? Eduquemos a los niños. Y por eso es tan Ahí- importante. Sí. Ahí hay que Los sembrar. colegios y todas esas cosas. Y eso es todo lo que estás haciendo tú. Sí, pero nos van a quitar diálogo en movimiento. Pero TikTok se encarga de educar. Sí, bueno, pero Bueno, ¿sabéis bueno. qué? No lo digáis tan chistoso. La cantidad de canales dedicados a los mitos chilenos en TikTok e Instagram es bien interesante. Y los cabros lo están viendo. Lo que hace el Aldo Astete, por ejemplo, la neogeografía del mito en TikTok. Claro, él me dice, sí, pero no me monetizan ni me ven porque hago TikTok de 10 minutos y TikTok te favorece el contenido de 3 minutos. Claro. Si no, hazlo más cortito. Pues. Claro, como mini... Por último, divídelos. Primera Claro. parte, segunda parte, tercera parte. No es más. Pero tiene un montón de seguidores. Y sobre todo en la zona de la Unión. Pero es cierto, hay tanta No. mitología maravillosa en este país, con literatura involucrada. Sí, claro.
O sea, es imposible pensar que no haya más gente, los mismos cineastas, que no haya más. Tú dices, ¿cómo no hay una película hecha de Lautaro? Hay un ¿Cómo no problema hay de película Lucas, hecha derechamente. de...? Pero está, por ejemplo, La Recta Provincia de Raúl Ruiz. Está lo que está haciendo el... Sí, pero ¿cómo se llama? tú pensarías que sería algo más activo con Uy, la se me cantidad olvidó. de... Se me olvidó el nombre de un amigo. Oiga, La fiesta. Uy, la muerte viene estirando, el Andrés Montero. Andrés Montero es lo más grande que hay, Sí. Andrés Montero. Otro grande, po. Sí. Otro neofolclorista. Y él está haciendo tu pega en serio. Me encanta cuando dice, es que él es serio. Y los otros no son No, en serios. serio. Y no tienen nada de serio. Tiene un cariño al pop y a todo muy... Es muy folclórico. Si el folclore es serio, estamos Sí. de acuerdo, no equivocados. Me habías levantado la mano. Sí, yo quiero preguntar, don Ortega, tú mencionaste recién a otros autores y autoras que han tocado la figura de la Quintrala en ficción, Sí. además. Lo que cual me parece muy bonito también hacer ese pequeño homenaje a quienes tocaron el tema antes que tú. Y hablabas de que en algunos casos era mala de frentón, Sí, y en otros ya comenzaba a ser un poco más gris. sí. ¿Qué tan gris es la Quintrala en esta novela? Muy gris. Muy gris. Es que no quiero spoilear, pero hay No una... se me puede leer, con ejemplo. Hay un... Lo que pasa es que, a ver, la narradora del libro es una joven abogada argentina que es una de las primeras egresadas de Derecho en Argentina. Y hay un momento en que un policía... No quiero contar lo que pasa, pero hay un momento en que un policía argentino está investigando el caso de ella. Y dice, pero esta es una revoltosa que se juntaba con XXX, que son las primeras feministas. Entonces, a partir de eso, él comienza a hilar qué pasó con ella. Y viaja a Chile y un montón de cosas. Y la Catrala, la vieja, sabe quién es, porque ella sabe mucho más. Y se burla de ella, porque ella es como, ella en el fondo tiene, la Catrala tiene 200 años, es una señora que tiene, es una criatura sobrenatural. Y porque la abogada trata de no competir con ella. Entonces le dice, usted es inocente, usted todavía cree en la igualdad. Usted cree en la igualdad, yo le voy a contar cómo es el mundo real. Entonces, también hay un choque en la novela entre el mundo antiguo, colonial, a través de la rabia, porque la Quintrala tiene mucha rabia, y esta joven idealista que viene de un mundo cosmopolita, como era cosmopolita Buenos Aires en 1917. Pero además, todo está en el ¿cómo se llama? En el conjunto de que estamos en la Primera Guerra Mundial. Entonces la novela también toma en cuenta el papel de América Latina en la Primera Guerra Mundial y lo diferente que era para los argentinos, para los bonaerenses en la Primera Guerra Mundial, que para los chilenos. Porque los argentinos estaban seguros que tarde o temprano iban a entrar en la Primera Guerra Mundial. En cambio para los chilenos esto es no nos pertenece. Pero es súper buena pregunta porque a mí me sirvió mucho la construcción del personaje de Guillermina. Ella es una universitaria en una época en que no había mujeres universitarias y que viene con los idealismos de un nuevo mundo o de nuevas ideas. En cambio la Quintrala es una vieja idea. Es un choque de una vieja de una vieja idea contra una nueva idea dentro de lo que se cuenta. ¿Alguien más? Aprovechen. ¿No quieren aprovechar de momento? Voy con otra, piensa dar más espacio. El rol de la iglesia en la historia, o al menos cómo aparece acá, porque sabemos que la iglesia es como parte de la identidad nacional porque forjó en cierto modo el carácter nacional, sobre todo en la época de la... Y en lo que respecta a la Quintrala fue muy importante. Claro. De hecho, el nombre Quintrala es de la iglesia, porque el nombre original era Catrala. Ese era el nombre con el cual la llamaban sus esclavos y los indios que trabajan. Y no lo digo de forma despectiva, pero
indios que trabajaban para ella, por Catalina. De ahí viene Catalina. La Quintrala es el apodo que le pone la iglesia por el pelo rojo, por el Quintral. Y que se mezcla las dos cosas. Yo acá tampoco quise tomar tanto la iglesia, excepto con un tema con un cura. Pero eso es demasiado spoiler. Pero está presente. Más que la iglesia, está presente el poder de las figuras religiosas en el Cristo de Mayo. Claro, eso me llama la atención, porque una cosa es la fe y otra cosa es el poder Cristo, político el y Cristo económico. El Cristo de Mayo es muy importante en la novela, desde el inicio al centro y hacia el final. Y hacia el final hay un momento en que uno de los personajes, que es un hombre, va a hablar con un cura agustino que se llama Jorge y es ciego y vive en un laberinto de libros. Y de ahí habla del rol de la iglesia en la construcción del mito, en la responsabilidad que tiene la iglesia en la figura de la Virgen. El viejo no ganó el Nobel. Por facho. No sé si. Ya vamos cerrando porque no veo más preguntas y tienes que firmar muchos libros por lo que estoy viendo. Te vamos a regalar la cámara para que le avises a la gente que no nos va a ver hoy. ¿Por qué alguien debería leer o querría o le interesaría leer Catrala? Porque es la historia de la Quintrala como de verdad, como nunca se ha contado antes. Pero además es una novela que le puede gustar a los fanáticos de la novela histórica, a los fanáticos de la novela de horror clásico, porque esta es una novela más de horror que de terror. No es de sustos, es de la idea de que hay algo ominoso y misterioso aleteando en la noche. Y eso es como la diferencia entre el horror y el terror. El terror es lo inmediato, el horror es lo que se mantiene por encima. Entonces, es eso. Creo que los lectores y los fans de Drácula, que sé que hay muchos, van a encontrar un interesante retelling, como le dicen ahora, de la novela de Bram Stoker. Ya lo saben, amigos, Catrala, lo más nuevo de Francisco Ortega, un libro que algo se aprende, porque hay historia, pero que lo que más tiene es entretención. Y pucha que necesitamos olvidarnos un rato de la pedestre realidad cotidiana y entretenernos con algo que nos pone en la cabeza y que después uno quiera salir o a felicitar al autor o a pegarle. Quiero agregar también el trabajo que hizo Félix Vega con la portada, que es un homenaje a la segunda edición de la Quintrala de Magdalena Petit, que es la portada de los ojos, porque ese libro tiene dos portadas, una que sale la Quintrala como azotando un clavo y la otra que es un primer plano de dos ojos verdes cruzados por un pelo rojo. Entonces mezclamos esa idea con una escena de Drácula de Coppola de un tren y se ven unos ojos sobre los Cárpatos y se mezcló todo eso en la portada. Pero Félix es un genio. No hay que felicitarlo porque la mayoría de la gente llega al libro por la portada. Entonces, si ese era el objetivo, Félix, lo lograste. Te mandamos un saludo desde acá a tu casa. Ya lo saben, amigos, Catrala en Queleo Forestal, y si están fuera de Santiago, me la piden con despacho a domicilio en cualquier parte de Chile, la enviamos vía correo en espacioforestal.cl. Francisco, ¿qué crees que te diga? Gracias como siempre, felicitaciones como siempre y nada. Nos estaremos Si te viendo quiere. con el próximo. Nos estamos viendo en un próximo Charlando Forestal. Aplausos para Francisco.